La vida después de la muerte, también conocida como después de la vida, vida futura, existencia post-mortem, ultratumba, vida en el más allá o vida eterna, es la creencia de que la parte esencial de la identidad o el flujo de conciencia de un ser vivo continúa después de la muerte del cuerpo físico o espiritual. Según diversas ideas sobre esta vida, la esencia del que vive después de la muerte puede ser el de algún elemento parcial o la supervivencia del alma, espíritu o conciencia que lleva consigo y puede conferirle una identidad personal. Pero, ¿cuánto hay de verdad en esto? Tu donación ayuda a continuar creando buenos contenidos. Los videos que te presento conllevan horas de laboriosa edición, sin contar la investigación previa y pensar la manera de mostrarlos. Si te gusta el canal y crees que los videos son buenos, te pediría que consideres la posibilidad de hacer una donación. La cantidad la decides tú. Eso ayudaría mucho a continuar haciendo muy buenos videos de variados temas. Los enlaces los encontrarás en la descripción del video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez de vuelta juntos, como siempre. Se está convirtiendo en una costumbre, pero una bella costumbre. Y en el tema de hoy tenemos un tópico que es muy interesante y además en el fondo del alma humana siempre está la idea de que uno puede sobrevivir a la muerte. No nos resignamos a vivir 70, 80, 90 años y desaparecer para siempre. Pensamos que de alguna forma el ser humano sobrevive y continúa viviendo en otras condiciones. Se trata el tema de la vida después de la muerte, que es un tema antiquísimo, tomado por religiones, filosofía y últimamente estudiado por la ciencia. Hay opiniones a favor, opiniones en contra, y nos vamos a centrar finalmente en la parte final del video en los trabajos de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, una señora de origen suizo pero nacionalizada estadounidense, que era psiquiatra y trataba de darle paliativos a los pacientes terminales que enfrentaran con serenidad el proceso de extinción, que no lo tomaran como una tragedia. Y bueno, estos pacientes le contaron experiencias fuera del cuerpo, con, digamos, casos que llamaban la atención, ¿no? Porque era como que estaban muertos clínicamente, pero vieron todo el proceso de reanimación y las personas que estaban en la sala, e incluso los familiares que estaban en los pasillos llorando. Es decir, un montón de experiencias y casos que denotaban que, aunque la persona, el corazón se había detenido, de alguna forma la persona seguía viva. Y bueno, profundizó en esos casos, y es muy interesante las experiencias de la doctora Kubler-Ross. Realmente es muy interesante. Creo que escribió un libro, La vida después de la muerte, con Raymond Moody, si mal no recuerdo. Yo recuerdo haberlo leído en mi adolescencia, hace ya muchos años. No quiero tampoco alargar mucho porque es un tema enorme. Ya viene de la época de Platón, Sócrates, se hablaba de estas cosas. Lo han tomado muchos filósofos y bueno, últimamente la ciencia lo está tratando, lo está investigando. Espero que lo disfruten, que sea motivo de estudio, de reflexión y comenten cualquier cosa. A lo mejor ustedes tuvieron alguna experiencia cercana a la muerte, yo no la tuve.
así que no puedo comentar nada, pero a lo mejor uno de ustedes sí lo tuvo y puede dar su testimonio. Nos vemos en un próximo video. Si les gusta el canal, suscríbanse, denme like. También les pediría una pequeña donación para seguir haciendo buenos videos. Nunca viene mal. Y nos seguimos viendo y tratando en próximas producciones que no va a tardar en venir. Y como estamos hablando de la muerte, yo les deseo una larga vida. Y muy fructífera, por cierto. Hasta la vista. Contenido de este video: historia, diferentes modelos metafísicos, reencarnación, cielo e infierno, escatología, los sorprendentes estudios de la doctora Kübler-Ross, el primer caso que cambió su vida, las 3 etapas de la muerte. La humanidad siempre ha tenido la esperanza de que haya vida después de la muerte. De distintos puntos de vista, esta existencia continua e hipotética tiene lugar en un ámbito espiritual, mientras que en otros casos el ser puede volver a nacer en este mundo y comenzar el ciclo de vida nuevamente, probablemente sin recordar lo que ha hecho en el pasado. En este último punto de vista, tales renacimientos y muertes pueden tener lugar una y otra vez, continuamente hasta que ingrese en un reino espiritual u otro mundo. Los principales puntos de vista sobre la vida después de la muerte derivan de la religión, el esoterismo y la metafísica. Historia. Existe una extensa literatura sobre el tema a lo largo de los siglos, principalmente de fuentes religiosas. Existen también estudios etnológicos y tesis filosóficas. Múltiples tradiciones y corrientes de pensamientos están interesadas en esta cuestión, como el chamanismo, el lamaísmo, espiritismo, teosofía o antroposofía. También existen relatos populares de manifestaciones de los difuntos o experiencias cercanas a la muerte. Todas las civilizaciones, desde tiempos prehistóricos, han dejado rastro de creencias en una existencia después de la muerte, cada una con su propia percepción de la inmortalidad, del espíritu, de la retribución de las almas y del sentido de la vida. Así, la creencia en la supervivencia del alma, tanto como el respeto por el difunto, está en el origen de múltiples ritos funerarios. El razonamiento intelectual también contempla analogías con ciertos fenómenos naturales. Así, la vida sería como dormir, seguido de despertarse, como el invierno, que va seguido por la primavera. También, el principio de enterrar los cuerpos también recuerda la siembra de semillas en la agricultura. Algunos sistemas de creencias, como los de la tradición abrámica, sostienen que los muertos van a un plano específico de existencia después de la muerte, según la determinación de Dios o un juicio divino basado en sus acciones o creencias durante la vida. Por el contrario, en los sistemas de reencarnación, como los de las religiones indias, la naturaleza de la existencia continua está determinada directamente por las acciones del individuo al final de la vida. Diferentes modelos metafísicos. Los teístas generalmente creen que algo de la vida después de la muerte le espera al ser humano cuando muere. Los miembros de algunas religiones no teístas tienden a creer en una vida después de la muerte, pero sin referencia a ninguna deidad. Los saduceos, antigua organización judía, generalmente creían que había un Dios, pero no una vida después de la muerte. Muchas religiones, ya sea que crean en la existencia del alma en el otro mundo, como el cristianismo o el islamismo, y otros muchos sistemas de creencias paganas o de reencarnación, como muchas formas de hinduismo y budismo, creen que el estado del ser en la vida después de la muerte es una recompensa o un castigo a su conducta durante la vida terrenal. El dogma principal del cristianismo se basa en la idea de la resurrección, de acuerdo a lo escrito en los evangelios neotestamentarios. Poseen la creencia de que Jesucristo regresará a la tierra por segunda vez y resucitarán los muertos.
algunos para la vida eterna y otros para la condenación eterna. En el catolicismo se apoya también la creencia de la resurrección de los muertos, pero creen en la existencia de un purgatorio, donde las almas de los difuntos purgan sus pecados antes de su encuentro con Dios. Reencarnación. La reencarnación es un concepto filosófico o religioso por el que un aspecto de un ser vivo comienza una nueva vida en un cuerpo, forma física diferente después de cada muerte. También es llamado renacimiento o transmigración y es parte de la doctrina samsara de la existencia cíclica. Es un principio central de las principales religiones indias como el budismo, el hinduismo, el jainismo y el sijismo. Multitud de filósofos y teólogos han desarrollado razonamientos para demostrar la existencia del alma y su inmortalidad o supervivencia. La idea de la reencarnación se encuentra en muchas culturas antiguas y figuras históricas griegas como Pitágoras, Sócrates o Platón sostenían la creencia en el renacimiento o metempsicosis. Platón, en su obra Fedón, pretende una demostración racional de la inmortalidad del alma basada en la teoría de las ideas como realidades invisibles, estables e idénticas a sí mismas con lo que el alma es capaz de aprenderla, tanto en cuanto es símil de lo divino y lo inmortal. Presenta 5 pruebas o razonamientos. Primero, por los opuestos. Los vivos nacen de los muertos, por tanto el alma existe después de la muerte. Segundo, por la reminiscencia. Nuestra alma existe incluso antes de llegar a un cuerpo. Aprendió en un tiempo anterior donde no estaba en forma humana y puede recordarlo. Tercero, por la afinidad. El alma se parece a lo divino, pero lo que es divino es inmortal. Por otro lado, después de la muerte, el alma va a su similar, lo divino, lo inmortal, lo sensible. Cuarto, por la armonía. Un cuerpo no está vivo más que por la mezcla bien compuesta de propiedades opuestas, es decir, la vida, es decir, el alma. 5. Por la esencia. El alma afina las ideas y como ella es inmaterial y simple, es por naturaleza inmortal, indestructible, incorruptible. También es una creencia común de varias religiones antiguas y modernas, como el espiritismo, la teosofía o el movimiento Ekandar. También se encuentra en muchas sociedades tribales de todo el mundo, en lugares como Australia, Asia Central, Siberia y América del Sur. Aunque la mayoría de las denominaciones dentro de las religiones abrámicas del judaísmo, el cristianismo y el islamismo no creen que las personas se reencarnen, grupos particulares dentro de estas religiones se refieren a la reencarnación, como los principales seguidores históricos y contemporáneos de la Cábala, cátaros, alauitas, drusos o rosacruces. Las relaciones históricas entre esta secta y las creencias sobre la reencarnación, que fueron características del neoplatonismo, orfismo, hermetismo, maniqueísmo o gnosticismo de la era romana, así como las religiones indias, han sido objeto de investigaciones académicas recientes. El movimiento Unity y su fundador, Charles Fillmore, enseñan la reencarnación. El lamaísmo, en su libro tibetano de los muertos, y los rosacruces, hablan de un periodo de revisión de la vida que ocurre inmediatamente después de la muerte y antes de ingresar en los planos de existencia del más allá, antes de que se rompa el cordón de plata, seguido por el juicio, más parecido a una revisión final o un informe final sobre la vida de cada fallecido. Cielo e infierno. El cielo, los 7 cielos, las tierras puras, Tian, Yana, Valhalla o tierra de Summer, son lugares religiosos, cosmológicos o trascendentes comunes donde se dice que se originan, se entronizan o viven seres como dioses, ángeles, genios, santos o ancestros venerados. De acuerdo con las creencias de algunas religiones, los seres celestiales pueden descender a la tierra o encarnarse, y los seres terrenales pueden ascender al cielo en la vida después de la muerte, o en casos excepcionales, entrar al cielo en vida. El cielo a menudo es descrito como el lugar más alto, el lugar más sagrado o un paraíso, en contraste con el infierno o el inframundo o lugares bajos. Es accesible universal o condicionalmente por los seres terrenales de acuerdo con diversos estándares de divinidad, bondad, piedad, fe u otras rectas virtudes, o creencias, o simplemente por la voluntad de Dios. Otros creen en la posibilidad de un cielo en la tierra en un mundo por venir. En las religiones indias, el cielo se considera como Svarga Loka. Hay 7 regiones positivas a las que el alma puede ir y después de la muerte, y 7 regiones negativas. Después de completar su estancia en la región respectiva, el alma se somete al renacimiento en diferentes formas de vida de acuerdo con su karma.
Este ciclo puede romperse después de que el alma alcance moksha o nirvana. Cualquier lugar de existencia, ya sea de humanos, almas o deidades, fuera del mundo tangible, cielo, infierno u otro, se conoce como otro mundo. El infierno, en muchas tradiciones religiosas y folclóricas, es un lugar de tormento y castigo en la vida después de la muerte. Las religiones con una historia divina lineal a menudo representan al cielo como un destino eterno, mientras que las religiones con una historia cíclica a menudo representan el infierno como un periodo intermedio entre las reencarnaciones. Típicamente, estas tradiciones ubican al infierno en otra dimensión o debajo de la superficie de la tierra y a menudo incluyen entradas al infierno desde la tierra de los vivos. Otros destinos después de la vida incluyen el purgatorio y el limbo. Las tradiciones que no conciben la vida después de la muerte como un lugar de castigo o recompensa simplemente describen el infierno como una morada de los muertos, una tumba o un lugar neutral como el Sheol o el Hades, ubicado debajo de la superficie de la tierra. Escatología. Al estudio religioso del destino del alma después de la muerte se le llama escatología individual. La escatología es, por tanto, la doctrina que concierne a los últimos fines, los tiempos últimos, ya sea de la persona individual, después de su muerte, de su extinción, escatología humana, o su desaparición del mundo, escatología cósmica. Los sorprendentes estudios de la doctora Kubler-Ross. La doctora estadounidense Elizabeth Kubler-Ross recibió a lo largo de sus 40 años de profesión 28 títulos doctor honoris causa. Sus libros han sido traducidos a más de 25 idiomas. Una parte de su reconocimiento mundial se debe a que la médica psiquiatra se dedicó durante décadas a acompañar a enfermos terminales, aplicando modernos cuidados paliativos para que afrontaran el fin de su vida con serenidad, mientras estudiaba sus comportamientos, a partir de los cuales desarrolló su teoría sobre las 5 etapas del duelo: negación, ira, negociación, depresión y aceptación, conocida mundialmente como el modelo de Kubler-Ross, hoy considerada la base teórica de los cuidados paliativos. Pero lo que más la distinguió entre sus colegas fueron sus estudios sobre la vida después de la muerte o del más allá. A partir de la recopilación de miles de casos de pacientes con muerte clínica que vivieron experiencias extracorporales y luego volvieron a la vida, Kubler-Ross llegó a la conclusión de que la muerte no es más que un nuevo comienzo y uno feliz. El instante de la muerte es una experiencia única, bella, liberadora, que se vive sin temor y sin angustia. Ha declarado en numerosas ocasiones, a lo que también ha agregado: la muerte es solo un paso más hacia una forma de vida en otra frecuencia. Muchos de sus colegas consideraban que sus estudios sobre el más allá manchaban su integridad científica. Sus investigaciones sobre el tema han trazado una línea divisoria entre sus colegas. Hay quienes la critican y discuten sus hallazgos con contraargumentos racionalistas, como también quienes la admiran y la respetan como una eminencia en su especialidad, la muerte. El primer caso que cambió su vida. Kubler-Ross se dedicaba a acompañar a enfermos terminales en distintos hospitales de Estados Unidos, cuando trató por primera vez a una paciente que vivió la experiencia del umbral de la muerte. Se trataba de la señora Schwartz, que llegó al hospital con un estado de salud extremadamente delicado. Al poco tiempo de estar internada, dejó de tener signos vitales. La señora Schwartz se vio deslizarse lenta y tranquilamente fuera de su cuerpo físico y luego flotó a una cierta distancia por encima de su cama. Nos contaba cómo desde allí miraba su cuerpo extendido, que le parecía pálido y feo. Se encontraba extrañada y sorprendida, pero no asustada ni espantada. Nos contó cómo vio llegar al equipo de reanimación y nos explicó con detalle quién llegó primero y quién último. No solo escuchó claramente cada palabra de la conversación, sino que pudo leer igualmente los pensamientos de cada uno. Tenía ganas de interpelarlos para decirles que no se dieran prisa, puesto que se encontraba bien, pero cuanto más se esforzaba en explicarles más la atendían solícitamente, hasta que comprendió que los demás no la oían. Decidió entonces detener sus esfuerzos y perdió su conciencia. Fue declarada muerta 45 minutos después de empezar la reanimación y dio signos de vida después, viviendo todavía 1 año y medio más.
Kubler-Ross se dedicó especialmente a los niños con enfermedades terminales, a quienes consideraba maestros. Este caso representó para la psiquiatra el principio de una investigación que duraría décadas. Desde entonces, el especialista y su equipo se dedicaron a reunir experiencias extracorporales de pacientes con muerte clínica que volvieron a la vida en Estados Unidos, Canadá, Australia y algunos otros países. La persona más joven tenía 2 años y la mayor 97. Recabaron casos de personas de diferentes orígenes culturales, hasta esquimales y aborígenes de Australia, así como también de diferentes creencias religiosas, hindúes, budistas, musulmanes, cristianos e incluso también agnósticos y ateos. Era importante poder hacer el recuento de los casos en ámbitos religiosos y culturales tan diferentes como fuese posible, con el fin de estar bien seguros de que los resultados de nuestras investigaciones no fuesen rechazadas por falta de argumentos. Explicó años más tarde. Cuanto más casos conocía y más profundizaba sobre el tema, más se sorprendía. Ha habido personas que incluso nos han precisado el número de la matrícula del coche que los atropelló y continuó su camino sin detenerse. No se puede explicar científicamente que alguien que ya no presenta ondas cerebrales pueda leer una matrícula. En varias ocasiones, Kubler-Ross ha mencionado a una paciente en particular, que sentó un precedente en sus investigaciones sobre la vida después de la muerte. Tuvimos el caso de una niña de 12 años que estuvo clínicamente muerta. Independientemente del esplendor magnífico y de la luminosidad extraordinaria que fueron descritos por la mayoría de los sobrevivientes, lo que este caso tiene de particular es que ella relató que su hermano estaba a su lado y la había abrazado con amor y ternura. Después de haber contado todo esto a su padre, ella le dijo: «Lo único que no comprendo de todo esto es que en realidad yo no tengo un hermano». Su padre se puso a llorar y le contó que, en efecto, ella había tenido un hermano del que nadie le había hablado hasta ahora, que había muerto 3 meses antes de su nacimiento. A partir de los distintos casos recopilados, todos con grandes similitudes, Kubler-Ross llegó a la conclusión de que la muerte es casi idéntica al nacimiento, porque implica el paso de un nuevo estado de conciencia, donde las personas ven, escuchan, se ríen e incluso, en algunos casos, bailan. Los ciegos pueden ver, los sordos, los mudos oyen y hablan otra vez. Una de las enfermas que tenía esclerosis en placas, dificultades para hablar y que solo podía desplazarse utilizando una silla de rueda, lo primero que me dijo al volver de una experiencia en el umbral de la muerte fue: «Doctora Ross, yo podía bailar de nuevo». Las niñas que a consecuencia de una quimioterapia han perdido el pelo, me han dicho después de una experiencia semejante: «Tenía de nuevo mis rizos». Según Kubler-Ross, a lo largo del mundo los especialistas han registrado más de 20.000 casos de experiencias del umbral de la muerte. Muchos de sus colegas la han cuestionado, argumentando que lo que ven los enfermos terminales en estas circunstancias son más que proyecciones de deseo creadas por su inconsciente. Pero ella les respondió con más ejemplos, casos de personas ciegas que no tenían percepción luminosa desde hacía al menos 10 años cuando tuvieron una experiencia extracorporal. Estos ciegos pueden decirnos con detalle los colores y las joyas que llevaban los que los rodeaban en aquel momento, así como el detalle del dibujo de sus jerseys o corbata. Es obvio que en estos casos no puede tratarse de visiones. Según sus propias estadísticas, recabadas en terapias intensivas en distintas partes del mundo, del total de enfermos con paros cardíacos graves que han vuelto a la vida después de una reanimación, solamente el 10% recuerda las experiencias vividas durante el cese de sus constantes vitales. Las 3 etapas de la muerte. Kubler-Ross dividió la experiencia de muerte en 3 etapas. La primera ocurre a nivel físico y está ligada a la conciencia normal de la persona y a su cuerpo. En ese momento, el yo real emerge de su cuerpo físico y se traslada al segundo nivel, el psíquico, en el que la persona está completamente alerta, atenta a todo lo que está sucediendo a su alrededor, como un observador. Luego viene la etapa final. La persona atraviesa algo que para ella representa una transición hacia el tercer nivel, o nivel espiritual. Este símbolo puede ser un pasaje de una montaña, el río Ganges, un túnel. La percepción de cada individuo de la transición será determinada culturalmente. En cualquier rango, al final del túnel o lo que sea, usted verá una luz.
Una vez que la has vislumbrado, no tendrás temor de la muerte. Cuando finalmente falleces, experimentarás la luz que te dará un inmenso sentimiento de amor y felicidad. Este nivel es el reino de Dios y no puede ser manipulado por ningún ser humano. Kubler-Ross aseguró hasta el día de su propia muerte, en el 2004, que nadie muere solo. Una vez que estás fuera del cuerpo físico, podrás ver a tus familiares y amistades que te precedieron. Los encontrarás, reconocerás y estarás rodeado por más amor del que puedas imaginarte. No es una opinión, dice, es una realidad. Ella misma investigó varios casos de tragedias familiares en las que un niño seriamente lastimado recobró la conciencia un tiempo largo después del accidente. Una vez, un niño que había tenido un accidente de auto con la familia me dijo: todo está bien, mi mamá y Peter me están esperando. Yo sabía que su madre había muerto. A Peter, su hermano, lo habían enviado a otro hospital, de Quemados. Era la primera vez que un chico en esas circunstancias mencionaba a alguien que no había muerto. Pero como soy investigadora, tomé nota, aunque lo que decía contradecía mi teoría. Cuando salí de la habitación y pasé por cuidados intensivos, me informaron que tenía una llamada del hospital de Quemados. Peter había fallecido hace 10 minutos. En 15 años no he visto casos de niños que no nombraran personas que los hayan precedido en la muerte. La psiquiatra dedicó los siguientes 10 años a fundar más de 50 hospicios en todo el mundo. Se retiró finalmente a los 70 años, pero nunca abandonó su vocación. Desde su casa, en Arizona, escribió 4 libros más, incluyendo sobre el duelo y el dolor, coescrito con David Kessler, experto en duelo. Su filosofía, expresada en sus libros, se convirtió luego en la base del actual movimiento Hospice, que se dedica al cuidado de personas con enfermedades terminales en el final de sus vidas. Más allá de sus logros, Kubler-Ross debió lidiar en todo momento con las críticas de colegas que consideraban que sus estudios sobre el más allá manchaban su integridad científica. Por eso dedicó las primeras líneas de su libro, La muerte, un amanecer, a cuestionar estas mismas críticas. Hay mucha gente que dice: la doctora Ross ha visto demasiados moribundos, ahora empieza a volverse rara. La opinión que las personas tienen de ti es un problema suyo, no tuyo. Saber esto es muy importante. Si tienes buena conciencia y haces tu trabajo con amor, se te denigrará, te harán la vida imposible. Y 10 años más tarde te darán 18 títulos de honoris causa por este mismo trabajo. Así transcurre ahora mi vida. Pocos años antes de fallecer, en un reportaje, un periodista le preguntó si la proximidad de su muerte le generaba miedo. Su respuesta fue contundente: no, de ningún modo me atemoriza. Diría que me produce alegría de antemano. En la misma entrevista declaró que la vida en el cuerpo terrenal solo representa una parte muy pequeña de nuestra existencia. Ella siempre repitió la misma frase: morir es mudarse de casa a una más bella. Y esto es todo, amigos. ¿Es verdad o es mentira? Con toda seguridad lo sabremos el día de nuestra propia muerte.